¿Qué tal, jóvenes? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Un cordial saludo, estudiantes del tercer año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 2 de la tercera unidad del curso de geometría, el cual titula Semejanza de triángulos. Empecemos. Definición. Dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, es decir, los ángulos internos de uno son idénticos a los ángulos internos del otro. En consecuencia, los lados de uno y de otro tendrán la misma razón geométrica y viceversa. En la figura se muestran dos triángulos semejantes porque sus lados homólogos son proporcionales y además porque sus ángulos internos correspondientes son congruentes. Su notación es la siguiente y se lee: el triángulo ABC es semejante al triángulo RST. Casos de semejanza de triángulos. Primer caso. Dos triángulos serán semejantes cuando dos de sus ángulos internos correspondientes sean congruentes. Por lo tanto, al ser semejantes, se cumple que sus lados homólogos serán proporcionales. Segundo caso. Dos triángulos son semejantes cuando dos de sus lados homólogos son proporcionales y el ángulo entre dichos lados sean congruentes. Por lo tanto, si son semejantes, se cumplen las siguientes relaciones. Tercer caso. Dos triángulos serán semejantes cuando sus tres ángulos homólogos son proporcionales. Por lo tanto, al ser semejantes, se cumple que sus ángulos internos correspondientes serán congruentes. Teoremas de semejanza. Teorema 1. Toda recta paralela a un lado de un triángulo y secante a los otros dos o a sus prolongaciones determinan un triángulo semejante al primero. Caso A y caso B. En ambos casos se observa que la base AC va a ser paralela al segmento PQ. Entonces se cumple que el triángulo ABC va a ser semejante al triángulo PBQ. Caso C. Si la medida del ángulo BPQ es igual a la medida del ángulo BCA, se cumple que el triángulo ABC va a ser semejante al triángulo QBP. Teorema 2. En un triángulo, el segmento que une los pies de dos de sus alturas determina sobre este un triángulo semejante al primero. Caso A, cuando θ es menor a 90 grados, y caso B, cuando θ es mayor a 90 grados. En ambos casos se trazan dos de sus alturas y se observa que AP es perpendicular a CB y CQ va a ser perpendicular a B. Entonces se cumple que los triángulos ABC y PBQ serán semejantes. Caso C, cuando θ es igual a 90 grados. Se trazan dos de sus alturas y se observa que BH va a ser perpendicular a AC, entonces se cumplen que los triángulos ABC, AHB y BHC serán semejantes. Teorema 3. Dos triángulos que poseen un lado común, un par de lados secantes y otro par de lados paralelos cumplen el siguiente teorema. Si AB es paralelo a CD y es paralelo a MN, se cumple que X va a ser igual a por B entre A más B. Teorema 4. Si el ángulo formado por un lado y una sevillana es congruente con el ángulo opuesto a dicho lado, se cumple el siguiente teorema. Si la medida del ángulo BAC va a ser igual a la medida del ángulo CBP, se cumple que X al cuadrado va a ser igual a por B. Resolvamos ahora algunos ejemplos de aplicación. 1. Calcule el lado del cuadrado PQRS si AP es igual a 1 y SC es igual a 9. Resolvamos. Me piden hallar a mí el lado del cuadrado, cuya longitud la vamos a representar con la letra X. Por datos sabemos que AP es 1 y SC vale 9. Luego en el triángulo rectángulo APS le vamos a llamar alfa al ángulo A. Por lo tanto el ángulo C tiene que ser 90 menos alfa. Luego en el triángulo rectángulo RSC, si C mide 90 menos alfa, entonces el ángulo R tiene que ser alfa. Además observamos que los triángulos rectángulos RSC y APQ tienen ángulos internos correspondientes de la misma medida. Por lo tanto, son semejantes. Es decir, el triángulo rectángulo APQ es semejante al triángulo rectángulo RSC por el primer caso. Por lo tanto, sus lados homólogos tienen que ser proporcionales y deben cumplir que X entre 1 es igual a 9 entre X. Operando obtenemos que X es igual a 3. Ejemplo de aplicación 2. En un triángulo ABC se traza la altura BH que mide 15.
Calcula la distancia del baricentro del triángulo ABC a AC. Resolvamos. Dibujamos el triángulo ABC, luego trazamos la altura BH, la cual mide 15. A mí me piden hallar la distancia del baricentro del triángulo ABC al lado AC. Sabemos que el baricentro es el punto de intersección de las tres medianas, entonces vamos a trazar la mediana BM. El baricentro estará contenido en esta mediana, el cual representamos con el punto G. Además, por el teorema del baricentro sabemos que estos dos segmentos estarán en la relación de 2 a 1. Entonces a mí me piden hallar GN, el cual representamos con la letra X. Luego observamos que el triángulo rectángulo PHM y el triángulo rectángulo GNM tienen ángulos internos correspondientes de la misma medida, es decir, son semejantes. Por lo tanto, el triángulo rectángulo BHM es semejante al triángulo rectángulo GNM por el primer caso. Entonces, sus lados homólogos tienen que ser proporcionales y deben cumplir que 2k más k entre 15 es igual a k entre x. Resolviendo obtenemos que x es igual a 5. Finalmente, para seguir resolviendo más ejercicios del tema 2, vayan a su libro de actividades y ubíquenlos entre las páginas 86 y 91. Muchas gracias.